Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Los suplementos de cúrcuma pueden estar recomendados en deportistas, especialmente para reducir la inflamación. Pero ¿qué pasa si tomo demasiada cúrcuma? Cuando utilizamos suplementos de cúrcuma para mejorar la recuperación muscular, evidentemente estamos utilizando dosis elevadas, dosis denominadas farmacológicas de un alimento, que podemos incluirlo también en la dieta, pero con unas cantidades controladas que sabemos que tienen un efecto de mejora de esa inflamación. La ingesta de los suplementos de cúrcuma para mejorar el rendimiento deportivo deben realizarse posteriormente al ejercicio físico, ya que se ha visto que tienen un mejor efecto alrededor de las 4 horas posteriores al ejercicio físico, tanto para la mejora de la inflamación que ocurre a nivel muscular como para la prevención de la aparición de lesiones por ese efecto, como os digo, antiinflamatorio. Pero claro, esos suplementos de cúrcuma los ingerimos por vía oral y por lo tanto pasan por nuestro sistema digestivo, se distribuyen por la sangre y además, bueno, pues tienen que llegar a esos lugares donde mejorar la inflamación o el dolor, porque también se ha visto que son muy efectivos en la reducción de la sensación de dolor post ejercicio físico. Por lo tanto, nos mejoran, como os digo, la recuperación, algo muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando notamos dolor después de realizar ejercicio físico, solemos optar por tomar un antiinflamatorio, un fármaco antiinflamatorio. Si ese dolor es habitual, la ingesta de fármacos con acción antiinflamatoria que siguen la vía hepática, se ha visto que pueden tener efectos negativos también en el funcionamiento del hígado y causar daño hepático con el consumo habitual, algo que no ocurre en el caso de la cúrcuma. No me estoy refiriendo a cúrcuma dietética, sino a suplementos de cúrcuma que se utilizan para mejorar, como os digo, ese efecto antiinflamatorio. De hecho, estos suplementos de cúrcuma, que por cierto, un pequeño apunte, siempre tienen que ir acompañados de pimienta negra, que debe venir reflejado también en el etiquetado para mejorar su absorción, la absorción de los principios activos de la cúrcuma, que es la curcumina. En el etiquetado suele venir cantidad de curcumina, cantidad de pimienta negra para mejorar esa absorción. Y además, muchas veces pueden venir en una base grasa, que también es necesaria para mejorar su efecto. Si yo quiero tomar ese suplemento para mejorar la inflamación y el dolor, ¿qué tengo que hacer? Consumirlo con una comida que contenga cierta cantidad de grasa para mejorar también su absorción. Con lo cual, seguiremos evidentemente las instrucciones del envase, ya que si ya lleva la grasa no me hace falta, pero si no, necesito la comida para mejorar esa absorción y esa biodisponibilidad del suplemento de cúrcuma. Por otro lado, se ha visto que los suplementos o el uso habitual, en este caso sí, de cúrcuma dietética, podría suponer una mejora del hígado graso, es decir, mejora también el funcionamiento del hígado, al contrario que otros fármacos, como os digo, antiinflamatorios, y por lo tanto ahí tendríamos ese beneficio extra. También se ha relacionado el consumo de cúrcuma de manera habitual, insisto, en este caso cúrcuma dietética, con una mejora de la mucosa intestinal, algo muy importante cuando queremos mejorar la absorción de los nutrientes de la dieta, proteínas,
ácidos grasos, carbohidratos, vitaminas, minerales, cualquier componente dietético que vaya a ayudar a mejorar nuestro rendimiento deportivo, o suplementos, porque si yo consumo un suplemento que no voy a absorber adecuadamente, evidentemente no producirá ningún efecto en mi organismo. Pero lo que estábamos hablando era del formato suplemento de cúrcuma. Ya os digo que en muchas ocasiones nos puede llevar a pensar que, claro, al ser un suplemento de base dietética, ¿no?, en lugar de un fármaco, podría no tener una misma regulación o no estar suficientemente estudiado. En este caso, hay suficientes estudios científicos que nos demuestran la eficacia de los suplementos de cúrcuma, con lo cual los podemos utilizar con tranquilidad siguiendo las dosificaciones del envase. ¿Por qué? Porque no todos los suplementos tienen la misma concentración de cúrcuma y es posible que las cantidades o las dosificaciones evidentemente no coincidan a la hora de obtener ese efecto. Y de ahí la pregunta que os hacía al principio: ¿qué pasa si tomo demasiada cúrcuma o demasiados suplementos de cúrcuma? A priori, la cúrcuma no ha demostrado tener efectos secundarios a dosis altas y tratamientos cortos. No hay estudios que nos digan qué ocurre con tratamientos largos, porque no es un suplemento para uso continuado, sino puntual cuando existe ese dolor muscular post ejercicio físico, por ejemplo, o para favorecer una recuperación de una lesión. Los únicos efectos secundarios que aparecen en la literatura científica son ciertas molestias gastrointestinales, como malestar o incluso vómitos o náuseas, pero leves siempre, con lo cual podemos certificar que el consumo de suplementos de cúrcuma para obtener ese efecto, como os digo, antiinflamatorio y de mejora del rendimiento, son seguros, incluso en dosificaciones altas. Evidentemente, para saber si para nosotros es alta o no, tendríamos que hacer una pauta totalmente personalizada y tener en cuenta que si tomamos suplementos de cúrcuma y utilizamos cúrcuma dietética como especia, sumamos el efecto de ambas, aunque la cantidad de cúrcuma dietética suele ser bastante reducida. Otro de los efectos interesantes del consumo de suplementos de cúrcuma en el deporte es que también tenemos evidencia científica de algunos estudios que nos dicen que aquellos deportistas que toman suplementos de cúrcuma notan menos estrés o menos presión psicológica, podríamos decir, tras el ejercicio físico, es decir, que podría llegar a tener también cierto componente psicológico. Cuando se hacen las valoraciones, por ejemplo, del daño muscular, muchas veces son valoraciones también subjetivas, es decir, el dolor es subjetivo, el daño muscular asociado a marcadores de inflamación evidentemente es objetivo, pero las sensaciones del deportista son totalmente subjetivas y en este caso los suplementos de cúrcuma pueden mejorar también esas sensaciones a algo que iría también relacionado con una mejor o más rápida recuperación de ese daño muscular, porque parece que no, pero nuestra cabeza tiene una grandísima influencia también en nuestra recuperación después del ejercicio físico, extenuante o no, porque en cualquier caso las sensaciones personales de cada uno de nosotros pueden ser diferentes. Así que ahí tendríamos también ese beneficio añadido con el consumo de suplementos de cúrcuma, que como os decía anteriormente, no presentan a priori efectos secundarios, salvo ese pequeño o ligero malestar estomacal que puede causar en algunas personas especialmente sensibles las altas dosificaciones
de suplementos de cúrcuma. Y aquí tendríamos que seguir investigando también. Yo creo que a veces puede llegar a cambiar, ¿no? Incluso cómo se recomiendan algunos suplementos y el grado de evidencia científica que presentan frente al entrenamiento o a la recuperación deportiva, algo que podría igual incluso, vamos a decir, popularizar aún más estos suplementos de cúrcuma en el mundo deportivo. Así que con la cúrcuma, si hablamos de prevención, por ejemplo, prevención del daño muscular, podemos utilizarla a nivel dietético en nuestro consumo habitual del día a día. Si hablamos de tratamiento, en ese caso tendríamos que optar por los suplementos de cúrcuma en las cantidades y dosis adecuadas para cada persona. Por lo tanto, ahí tendríamos que marcar una pauta personalizada para ese consumo de los suplementos de cúrcuma, pero que muchas veces, como os digo, podemos utilizarlos en lugar de otro tipo de antiinflamatorios, ya que presentan menos efectos secundarios y probablemente más efectos positivos frente al consumo de otros antiinflamatorios. Así que espero que este vídeo os pueda ayudar si vosotros necesitáis el consumo de algún antiinflamatorio, probar en este caso también el efecto que produce los suplementos de cúrcuma, que creo que pueden resultar muy interesantes. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.